que espontáneamente han surgido a lo largo y ancho del continente. La primera pregunta para el licenciado Mario es si nos puede un poco describir la contraparte. ¿Cuáles son esas organizaciones que en México son las que más promueven la cultura de la muerte, tanto del aborto como de la eutanasia? Y si tiene alguna idea que nos permita entender quién está detrás de esas organizaciones en México y las financia. Sí, claro, claro que sí, Juan Camilo. Mira, pues todo mexicano está muy orgulloso de ser hijo de Santa María de Guadalupe, ¿no? Es un título que tenemos los mexicanos, un regalo de Dios. Pero también, bueno, pues México, digamos, en términos muy coloquiales, lo podemos explicar así, México ha exportado lo bueno, pero también lo malo que ha surgido dentro de nuestra tierra. Y el fenómeno que ocurre en toda Latinoamérica, aunque tiene varios factores, pues es el globalismo, ¿no? Que es el nuevo orden geopolítico internacional, tiene que ver con la influencia de la masonería en nuestros países, ¿no? Y todo lo que han logrado, pero también tiene que ver con esta nueva izquierda mexicana que hoy se está aliando, es decir, estos grupos, esta nueva izquierda internacional que se está aliando, todo lo adherido al Foro de Sao Paulo, como son las FARC, ¿no? En el caso de ustedes, que están adheridos formalmente. Bueno, nosotros tendríamos que distinguir muy bien cuál es, si arrancamos con el tema Provida, cuáles son, digamos, las fuerzas que están tratando de combatir desde fuera. Esto es el nuevo orden geopolítico internacional, la masonería y la izquierda latinoamericana es desde fuera, pero no son los que han hecho más daño. Los que hoy están haciendo más daño es las organizaciones pseudo Provida que están infiltradas dentro de la iglesia y que a nivel continental están operando y operan exactamente igual que los enemigos abiertos, digamos, ¿no? de la causa Provida. Lo explico de la siguiente manera. No es casualidad que en el continente el mismo día, incluso en las mismas fechas prácticamente, el feminismo radical, ¿no? Por poner algún ejemplo, o las abortistas, promuevan todo lo que hacen, ¿no? Convoquen a marchas, a manifestaciones, hagan desplegados públicos, ataquen catedrales, lo que ya sabemos. O sea, esto, hay fuerzas internacionales que están detrás de esto que hoy tienen un aliado político en Latinoamérica y que es todos estos gobiernos de izquierda neomarxista que han llegado al poder y que están atacando directamente, pues, como decía yo, la cultura cristiana. Pero insisto, esa es la rama más evidente, es lo que hacen los 10 ministros de la Corte, de la Suprema Corte aquí en México. Es lo mismo que les ha pasado a ustedes, lo que pasó en Argentina. Intentan por todos los caminos legales tratar de llevar a cabo la agenda globalista que tienen. ¿Y cuál es la agenda globalista? Pues es el gaymonio, es la legalización de las drogas, es la eutanasia, es la criminalización de las terapias de conversión, es decir, se criminaliza a todo aquel que quiera salir de la homosexualidad y tener una práctica heterosexual, y evidentemente la imposición de la ideología de género como política educativa pública en nuestras naciones. Pero lo más grave de esto, y la bandera más importante en toda Latinoamérica para todas estas fuerzas que hoy están trabajando, es el aborto. Es lo que más les ha interesado, porque a partir del aborto, los juristas lo entendemos y lo explicamos con relativa facilidad. Si no se protege la vida, que es lo más importante, porque quien no tiene vida, pues no tiene libertad, no tiene patrimonio, no tiene derechos. Entonces, si no se respeta la vida, pues automáticamente los demás derechos que son subsecuentes a la propia vida, ¿no? Son dependientes. Bueno, pues vivimos en un estado de indefensión jurídica los ciudadanos, pero va más allá, Juan Camilo, Luis Felipe. O sea, el problema del movimiento Provida hoy, que aunque es un fenómeno, insisto, internacional, que son fuerzas donde igual actúa George Soros, que la Fundación Rockefeller, ¿no? O la masonería internacional unida a través de las logias. No. El grave problema es que decía yo que nos da pena a los mexicanos porque hemos exportado lo bueno y lo malo. Recordemos que México, por una cuestión de tamaño, ¿no? Una cuestión quizás histórica, incluso geográfica, bueno, pues es el segundo país con más católicos en el mundo después de Brasil y donde han surgido organizaciones de impacto mundial. A nosotros decimos, bueno, la empresa no oficial de hoy presencia en 4 de los 5 continentes que genera más utilidades en el mundo es un cártel de la droga mexicano. Esto es una pena, ¿no? El cártel de Sinaloa, por poner un ejemplo. O sea,
cuando en México se hace una organización para bien, es algo maravilloso, y cuando se hace para mal, es también algo terrible por el impacto, por el nivel de penetración que tienen las redes, la cultura, ¿no? Y México en el contexto internacional. ¿Qué sucede? Que en México se generó hace 70 años más o menos, iniciaron grupos después de lo que mucha gente conoce como la Guerra Cristera, la Cristeada, que fue cuando la masonería, los generales del ejército que pertenecían a la masonería, fundan un partido político en México, el PRI, que gobernó por 70 años, y a partir de entonces, pues iniciando sus gobiernos, que duraron 70 años, le declararon la guerra a la iglesia, como lo había hecho Benito Juárez 70 años antes en México, a través de las leyes de reforma. Entonces, ¿qué sucede? Esto que estoy platicando es la historia de México, pero es la historia de todo el continente. Cuando nosotros revisamos la historia de cada país latinoamericano, no es muy diferente. El derrotero que ha surgido esto es prácticamente la lucha contra el cristianismo de estas organizaciones. Han llegado al poder, en este caso, bueno, llegó la masonería, pero después de la guerra cristera, los grupos que se oponían, incluso dentro de la misma masonería, al rumbo que estaban llevando las decisiones políticas en su momento en México, bueno, pues hicieron una escisión, y algunos católicos fundaron organizaciones. Comenzaron en Guadalajara, los tecos, estudiantes de la Autónoma, gente con mucho poder económico, se organizaron y fundaron un grupo que tenía sucursales en todo México y que empezó a crecer. Al poco tiempo también se generó en México la Legión de Cristo, ¿no? Los legionarios, que es la segunda orden quizás de más expansión en la Iglesia Católica desde la obra de San Francisco de Asís. Nada más imagínense el tamaño de la Legión de Cristo. Y bueno, empieza a surgir desde México nuevas corrientes. Esto es muy importante saberlo, porque de estas organizaciones que en México nacieron, como en este caso los tecos, como le decimos nosotros de la Autónoma de Guadalajara, surge otra organización que se llama el Yunque. Y esta organización del Yunque en un principio fue muy bien vista y recibida por algunos obispos y arzobispos de la Iglesia Católica. Pero esta organización también no solamente se volvió continental, sino que la exportamos a Francia, a España, a muchísimos países. O sea, creció en Europa, creció en Norteamérica, y estas organizaciones mexicanas, lo voy a definir sin ningún problema, ¿no? Por el medio en el que estoy hablando. Estas organizaciones mexicanas cayeron en la tercera tentación de Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios, pero desde el poder, desde ningún otro lado. Hay que alcanzar el poder para desde ahí instalar, decían ellos en un inicio, el reino de Dios. En la práctica política se dedicaron a ser operadores políticos, a entrenar a gente para infiltrarse en las organizaciones políticas, sociales, empresariales. Y cuando rompen en México estas dos organizaciones de las que estoy hablando, los tecos, que son los padres del sedevacantismo en Latinoamérica, que son estos que rompen porque dicen que Pablo VI es masón y lo acusan por tanto de comunista, bueno, y que han hecho escuela, en todo el continente hay un legado de toda la obra porque tienen infinidad de recursos estos empresarios mexicanos. Entonces, han hecho toda una escuela que ha fragmentado el posicionamiento doctrinal y de pensamiento dentro del mundo católico. Ahí se quedaron los tecos desconociendo el Concilio Vaticano II, teniendo sus propios grupos, generando sus propias asociaciones, incluso teniendo apostolados específicos dentro de la iglesia, y generan toda una corriente de pensamiento que hasta el día de hoy está vigente. Y por otro lado está el Yunque, que ellos no habían roto con el Concilio Vaticano II, que es una escisión, pues, de aquel primer grupo de los tecos, y el Yunque se vuelve mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque utiliza técnicas masónicas para la operación política. Se empieza a infiltrar en los partidos, a infiltrar en los gobiernos. Es más, yo les puedo asegurar que toda la gente que nos escucha en el continente conoce de mexicanos que están presidiendo organizaciones pro vida en sus países, que son enviados por el Yunque. Y el Yunque mexicano, que se volvió una asociación internacional de influencia prácticamente en todo el mundo occidental, bueno, se despegó completamente de sus principios de origen. Es decir, hoy lo que vemos, y en España lo vimos claramente, año 2014-2015, donde los obispos ya denunciaron públicamente a una organización como el Yunque. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde vemos, si estamos hablando de la causa pro vida y los grupos pro vida, de una organización como esta podemos ver cómo hay muchos caballos de Troya dentro de la iglesia que se disfrazan, sobre todo políticos, que se disfrazan de pro vida
y cuando llegan al poder, pues todos son menos pro vida. O sea, son estos que explotan el voto católico, manipulan desde la fe, y cuando llegan a los gobiernos resulta que su agenda, pues no es la agenda de los valores cristianos ni de la doctrina social de la Iglesia, es la agenda progresista, ¿sí?, que permite que entre el aborto y que permite que entre todo esto. Entonces, esto sería una explicación muy de inicio para poder entender el fenómeno. Existen enemigos claros, abiertos, naturales del movimiento pro vida, que ser pro vida es una forma de vida más que una defensa teórica, ¿no?, de algo. Pero también existen los enemigos dentro de casa. Podemos explicar, Juan Camilo, con mucha precisión de dónde vienen, porque pues ahí México vuelve otra vez, ¿no? Estos intereses mexicanos vuelven a estar esparcidos de grupos que hay en México, esparcidos con una presencia latinoamericana. Y en Colombia también tenemos ese ejemplo, ¿no? Yo no quiero hablar, conocemos bien el espectro latinoamericano, pero bueno, no quisiera dar muchos ejemplos, pero me sorprendía mucho que nuestro buen amigo Agustín Laje, por ejemplo, pues ya se le quitó el apoyo públicamente a una senadora de la República en Colombia, porque pues es exactamente lo que estoy hablando. Son estas personas que uno pensara que son pro vida, pero ya en la arena pública, en el desempeño como legisladores, en ese momento dicen, pues yo lo que la gente respete, yo lo que la mujer quiera decidir, y en realidad lo que están haciendo es apoyando la agenda progresista. No nos sorprenda que cuando esas personas se escalan más en sus círculos de poder dentro de sus naciones, bueno, evidentemente, pues son la gran desgracia. A Latinoamérica lo gobiernan católicos bautizados que van en contra de los principios del cristianismo. Esa sería la realidad. No sé si vas